¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo Filandón, gracias por acompañarnos. Les recibimos de nuevo en el Salón de los Reyes del Ayuntamiento en San Marcelo, en la capital, donde comenzábamos la temporada hace 2 semanas con el alcalde de León, con Antonio Silván. Hoy cambiamos de registro, cambiamos de asuntos que vamos a tratar porque la actualidad viene marcada desde hace varias semanas, no en León, en todo el país, por el conflicto que estamos viviendo en Cataluña. Seguramente ustedes pues están a lo mejor saturados, cansados, perdidos, despistados con toda la información, todo el torrente de información que está habiendo en las últimas semanas, y desde aquí de León, desde León, como también afecta al conjunto del país, pues queremos poner un punto de análisis a todo lo que se está viviendo y sobre todo en una semana crucial como esta, con el gobierno a punto de aplicar ese artículo 155 del que tanto se habla, pero en el que también queremos profundizar para entenderlo un poco mejor. Nos vamos a acercar a ese conflicto desde un punto de vista jurídico y para ello, ¿quién mejor que el juez decano de León, Luis Alberto Gómez? Muy buenas noches. Buenas noches, Roberto, buenas noches. Gracias por acompañarnos para poner un poco de luz en un asunto tan polémico y que tanto da que hablar, y también hablaremos, por supuesto, de León, que también hay muchas cosas de las que hablar en la situación de la justicia en León. Bueno, muchas gracias a vosotros por la invitación, en primer lugar. Pues un placer el poder acercarnos también y conocer un poquito más el estamento judicial a través de estas cuestiones que son tan de actualidad. Para analizarlas nos acompañan el director del Diario de León, Joaquín Torné, muy buenas noches. Buenas noches. Y el jefe de informativos de la 8 León, Germán Gabela, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias a los dos por acompañarnos en este filandón judicial. Y ya hechas las presentaciones, entramos ya directamente en materia sin perder más tiempo, así que Germán, comenzamos hablando de esa situación en Cataluña. Comenzamos hablando de ese artículo, famoso artículo 155. Hoy hemos oído hablar de varios artículos de la Constitución desde que se firmó ya por el año 1978, pero yo creo que este había pasado desapercibido hasta ahora. Pero ahora hemos hablado mucho, yo creo que nos queda mucho que hablar todavía de este artículo. En primer lugar, cuéntenos un poco qué es el artículo 155 y si procede su aplicación o no ante la coyuntura que vive este país en estos momentos. Bueno, el 155 es lógico que no hayamos oído hablar de él porque es la primera vez que se va a aplicar en España. La Constitución del 78 nunca se había aplicado desde su aprobación y su promulgación, y por lo tanto es lógico que la gente pues que no esté cercana al mundo del derecho, incluso la gente que está cercana al mundo del derecho, tampoco conozca muy bien el 155, porque como no se ha aplicado tampoco hay mucho escrito ni muchos trabajos realizados sobre este artículo. Yo me voy a ceñir, como es lógico, al aspecto jurídico. Yo sobre valoraciones políticas, evidentemente, ni puedo ni voy a entrar, ¿no? Pero sí que es verdad que mucha gente oye hablar del artículo 155 y me imagino que algunos ni lo habrán leído siquiera, ni sabrán lo que significa y lo que es, ¿no? En realidad el artículo 155 no es otra cosa que es un instrumento de protección o de defensa constitucional, ¿no? No es algo novedoso en la legislación constitucional, es algo que está en las constituciones de la mayor parte de los países, sobre todo especialmente europeos, y concretamente nuestro artículo 155 está basado, inspirado fundamentalmente en el artículo 37 de la Ley Fundamental de Bonn, de la Constitución alemana, es decir, por eso no es ninguna novedad. Y yo creo que precisamente para acercarnos a la interpretación de este artículo 155 hay que beber un poco en las fuentes del derecho germano, ¿no? Y como digo, es un instrumento de protección. ¿Frente a qué? Pues como dice el 155, frente a aquellas actuaciones de las comunidades autónomas que supongan un incumplimiento de la Constitución, de los deberes que impone la Constitución u otras leyes, o que realicen actuaciones que pueden atentar gravemente a los intereses generales. En esos casos, el Gobierno puede, a través de un procedimiento que realmente lanza el artículo 155 con dos cuestiones muy por encima, puede adoptar las medidas que sean necesarias precisamente para evitar ese incumplimiento, para imponer el cumplimiento de la Constitución y las leyes o evitar esos perjuicios graves a los intereses generales. Esas dos pinceladas que da el artículo 135 del procedimiento son esencialmente que hay que hacer un requerimiento al presidente de la comunidad autónoma, a la que se imputa pues, ese incumplimiento, que se imputa esa actuación que va en contra de los intereses generales, y posteriormente hacer un trámite en el Senado. ¿Por qué en el Senado? Que tiene que aprobar y autorizar a través de una mayoría absoluta esas medidas que adopte o que proponga el Gobierno, pues porque es la Cámara Territorial, es la Cámara de Representación Territorial, y por eso, como se trata de un precepto que en realidad está pensado
y se introducen en las constituciones estados que se organizan de forma federal o que tienen comunidades autónomas como España o que se reconoce de alguna forma la autonomía de las regiones, precisamente por eso es un instrumento de defensa frente a actuaciones de esas administraciones o de esas instituciones de las comunidades autónomas o de un estado federal en el caso de Alemania, pues el órgano, lógicamente, dentro del Parlamento, la Cámara que debe aprobar es la Cámara de Representación Territorial, que es el Senado. Y eso es esencialmente el artículo 155. ¿Qué ocurre? Que es verdad que el artículo 155, como he expresado, recoge en lo que llamamos los juristas conceptos jurídicos indeterminados, es decir, el cumplimiento de obligaciones, la actuación que atente gravemente al interés general. No se define qué es el interés general, no se define cuáles sean las obligaciones y habla de adoptar las medidas necesarias, tampoco se dice cuáles sean esas medidas necesarias. Por lo tanto, la aplicación, aparte del procedimiento, que luego se regula en el artículo 189 del reglamento del Senado, necesita ser completada con unos criterios de aplicación que tienen que estar basadas en el carácter restrictivo, en el carácter extraordinario y excepcional que supone la aplicación del artículo 155. ¿Pueden darse en estos momentos en España? Vamos a ver, evidentemente hay una cosa que yo quiero recalcar, la Constitución debe interpretarse en su conjunto y por lo tanto yo creo que efectivamente sí que se han dado circunstancias para aplicar el artículo 155, para aplicarlo. Otra cosa es el momento en el que haya que aplicarlo o el momento de oportunidad, que en el fondo es una cuestión de decisión política. Pero a mí sí me gustaría que la gente repasase el artículo 2 de la Constitución, el artículo 138, porque el artículo 2 de la Constitución viene a decir que la Constitución se fundamenta en la unidad indivisible de la nación española, con lo cual estamos hablando ya de indivisibilidad. Y el artículo 2 habla del principio de solidaridad. Por lo tanto, yo creo que la situación que se han llevado por parte de los órganos ejecutivo y legislativo de la Comunidad Autónoma Catalana atentan directamente contra el artículo 2 de la Constitución y por lo tanto como contra uno de los deberes esenciales, porque no olvidemos que el artículo 2 está en el preámbulo de la Constitución, eso tiene su importancia, si luego queremos hablar o pretendéis hablar de la reforma constitucional, tiene su importancia de cara a cómo habría que reformar la Constitución y cuáles son los mecanismos de reforma de la Constitución para alterar preceptos del título preliminar como es el artículo 2 y por otra parte el artículo 138 remite al Estado como garante para que haga efectivo el principio de solidaridad que debe primar entre las distintas comunidades y regiones de España. Sí, decano, yo estoy convencido y además estoy de acuerdo que ustedes los jueces son muy esquivos a la hora de hablar de política. Yo no le voy a preguntar de política, pero si, como usted ha dicho, hay preceptos que se han incumplido tanto en el legislativo como en el ejecutivo catalán, a mí me gustaría que nos dijera qué delitos posibles se pueden haber cometido. Es decir, se ha hablado mucho de sedición, se ha hablado mucho de rebeldía, es decir, qué delitos teóricamente se le podían imputar tanto al presidente como a los consejeros de la Generalidad catalana. Hombre, ese es un tema, yo no soy especialista en derecho penal, lógicamente mi oposición se basa fundamentalmente en derecho civil, derecho penal, en este caso además yo me dedico al derecho administrativo, con lo cual... Y he sido bueno, imagínese la nuestra. Pero quiero ponerlo de manifiesto porque seguro que habría personas mucho más autorizadas para hablar de este tema y además es difícil que yo me pronuncie sobre la posible comisión de delitos porque para eso están los tribunales y lo primero que tenemos que ser todos respetuosos con los tribunales y más yo. Obviamente ahora, he hablado de presunción. Lo que sí está claro, y ahí sí que es un hecho, Joaquín, evidente, es que ya hay un auto de una compañera de la Audiencia Nacional, una juez de instrucción de la Audiencia Nacional, que ya ha adoptado una medida cautelar tan importante de carácter personal como es la prisión provisional, imputando a dos personas un delito de sedición, del artículo 544 del Código Penal. Sé que se está discutiendo mucho por los penalistas en los medios de comunicación si realmente se ha producido un delito de sedición, se ha producido un delito de sedición. Yo lo que sí digo es que conviene leer los autos judiciales y no criticarlos sin leerlos, y leyendo el auto de la compañera de la Audiencia Nacional, creo que ella basa su decisión en unos hechos que son claros, que son los cometidos como consecuencia de las intervenciones de la ejecución de los autos de entrada y registro en determinadas sedes de consejerías de la Generalitat catalana, en alguna de las cuales, pues lógicamente, hubo un tumulto de personas
que impidieron a la Comisión Judicial salir de la sede de esos edificios. Creo que todos hemos visto las imágenes de cómo se pinchaban las ruedas de los coches de la Guardia Civil, cómo pues se rompían las lunas, etcétera, etcétera, etcétera. Y desde el propio capó o del techo y lo que es cierto es que la letrada de Administración de Justicia, como recoge perfectamente el auto, manifiesta que tuvieron que salir por la parte alta, por el tejado del edificio. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que si nos repasamos el 544 sobre el delito de sedición, supone que el que publica tumultuariamente, bien con violencia o bien incumpliendo la ley, pues aparte de no cumplir la ley, impida a funcionarios públicos, en este caso, el libre y debido ejercicio de sus funciones. Y creo que en este caso, pues tal y como explica el auto, ese hecho se ha podido producir, todavía no se ha enjuiciado y por lo tanto estamos en fase de instrucción, y como consecuencia de ello, de las penas que lleva acarreadas, de la aplicación de los artículos 503 y siguientes del enjuiciamiento criminal, ponderando pues precisamente esa pena que puede llegar hasta 10 años en el caso de los instigadores y directores y organizadores, que además pudiera haber destrucción de pruebas o que pudiera haber continuidad delictiva, pues en virtud de todo eso ha decidido la prisión provisional, con lo cual, quiero decir, en el ámbito de la sedición, pues yo creo que ya tenemos una resolución más o menos que sí que está investigando a 2 personas por sedición. El caso de rebelión, que lo define el artículo 472 del Código Penal, ya exige una actuación pública y violenta, entre otras cosas, pues para limitar las capacidades de gestión y las potestades desde la corona, etcétera, y expresamente en un apartado habla el que declare la independencia del territorio nacional. Con lo cual podemos discutir si esa declaración se hace con violencia, se hace públicamente, y esa violencia, ¿qué significa? Bueno, aquí el único antecedente que tenemos es el del 23 de febrero, donde hubo condenas por rebelión, y ahí el Tribunal Supremo, bueno, pues matizó lo que era el concepto de violencia. Es verdad que era de un código penal anterior, era el código 73, ahora estamos en el código 95, pero bueno, nos puede servir de guía para considerar lo que es violencia. Violencia no solo es la intimidación o la intimación, personal y a través de armas o fuerzas, porque además el precepto precisamente prevé que en el caso de uso de armas la pena puede subir hasta 30 años para el caso de los instigadores, etcétera. Entonces, bueno, eso habrá que ver cómo se van desarrollando los hechos y cuál es la postura que adopta la Fiscalía de cara a la iniciación o al seguimiento de unas diligencias por esos delitos. Y desde el punto de vista jurídico, más o menos ya, bueno, claro, no sé si ha quedado, pero creo que es suficientemente explicado, pero desde el punto de vista político, ¿qué pasos le quedan al Gobierno por hacer a partir de ahora? Bueno, pasos me imagino que están regulados por el Código. Vamos, volviendo al 155, es muy importante lo que yo señalaba del carácter excepcional y extraordinario de su aplicación. Ello supone varias cosas. Primero, que el Gobierno ha tenido que agotar otros instrumentos que tiene a su mano y que le presta el ordenamiento jurídico para intentar restablecer la situación dada, ¿no? En este caso, ¿qué se ha hecho? Pues frente a la actuación del Ejecutivo, hacer requerimientos para que el presidente de la Generalitat, el Gobierno de la Generalitat, cesen en su actuación, y en cuanto al poder legislativo de la Comunidad Autónoma de Cataluña, lo que ha hecho es llevar ante el Tribunal Constitucional, con 2 recursos constitucionales, 2 normas esenciales, la norma de referéndum y las normas de transitoriedad a la República Catalana, ¿no? Lógicamente, interpuesto el recurso, esto es muy importante, interpuesto el recurso ante el Tribunal Constitucional, ello supone, por un artículo 162 de la Constitución, la suspensión, como así se produjo, suspensión de la efectividad de esas normas. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que desde ese momento, primero, el referéndum no se puede celebrar porque está basado en una norma que está suspendida, al margen de que tampoco el Gobierno autonómico tiene la competencia para convocar un referéndum, porque para eso tenemos la Constitución y una ley orgánica, la 2/80, que regula los referéndums y que no da la potestad a las comunidades autónomas, sino solo al Estado para la convocatoria de referéndum. Con lo cual, es un referéndum, creo que nadie puede dudar que manifiestamente ilegal, aparte de las condiciones en que se ha desarrollado, etcétera. Entonces, quiero decir, el Gobierno inicialmente ha hecho lo que tenía que hacer: acudir a los tribunales, en este caso al Tribunal Constitucional, requerir... Decano, ¿podría haber hecho otra cosa? Pues difícilmente podría haber hecho otra cosa, porque cuando un Parlamento autonómico aprueba y promulga de aquella manera, porque la promulgación ya de hecho es que se ha dictado el día 17, ayer salió publicado, como todo el mundo sabe, o si no,
Pues que lo sepa los espectadores, ayer salió en el boletín publicada la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado día 17 de octubre, en el que se anula la ley de referéndum por inconstitucional y, lógicamente, hace un análisis bastante profundo y empieza ya criticando la forma de promulgación. Entonces, quiero decir, ante dos leyes aprobadas y promulgadas por el Parlamento catalán y luego por el presidente, pues lógicamente al Gobierno poco más le quedaba hacer que recurrir al Tribunal Constitucional. Yo el tema de negociaciones más no me voy a meter, porque eso son cuestiones políticas. Volviendo por un momento al 155, el engranaje está en marcha, Sí. el momento definitivo será el viernes en Sí. esa sesión del Senado, en el que por mayoría se apruebe, pero otro tema que se discute mucho estos días es ¿cuándo se puede paralizar esa aplicación? Porque todo el mundo dice, Bueno, si convoca elecciones, señor no, Puigdemont, vamos a ver, podemos paralizarlo ahora, incluso después del viernes. Podemos explicar a los espectadores un poco cuál es el trámite del 155, que ya digo reside en el artículo 189 del reglamento del Senado, y efectivamente sí se puede, el Gobierno tiene maniobra con este artículo 155. Primero, lo que hace el Gobierno es, ante esta situación, habiendo agotado todas esas vías de reposición de la normalidad y de la legalidad constitucional, lo que hace es iniciar el procedimiento 155. Para ello, como dice el 155, adopta las medidas necesarias. ¿Cuáles son las necesarias? Primero, tiene que regirse por el principio de necesidad, de proporcionalidad, de temporalidad, de concreción. Entonces, hace una propuesta. Esa propuesta la remite al Senado, va a la mesa del Senado, y esa propuesta tiene que ir motivada y con la documentación necesaria. Ya, pero decano, todos esos principios, necesariedad, todos son subjetivos, muy subjetivos, ¿no? Bueno, pero para eso está el Senado, es decir, por eso el 155 lo que establece es un control al Gobierno para que el Gobierno de forma arbitraria no aplique ese 155 o unas medidas determinadas, sino que tenga que pasar por el tamiz del Parlamento, en este caso de la Cámara Baja del Senado. Por eso es un sistema de garantía, es el artículo 37 de la Ley Fundamental de Bonn, que tiene algunas diferencias con nuestro artículo 155, pero en la esencia más o menos es lo mismo. También habla de que el Gobierno federal debe someter esas decisiones al Consejo Federal, lo que sería aquí el Senado. Por lo tanto, ese es un instrumento de garantía. Entonces va al Senado, va a la Cámara, se constituye la mesa, lo pasa a la comisión que se ha constituido, esa comisión específica. Y la comisión lo que hace es que si considera que tiene que pedirle más datos al Gobierno porque no tiene muy claras las cosas o porque considera que la documentación enviada no es suficiente, pues le pide esa explicación correspondiente. Además, le da traslado al presidente de la comunidad autónoma correspondiente y le pide la documentación, los datos que considere oportunos, y además le da la posibilidad de alegaciones. Y es más, le da la posibilidad de intervenir en la propia Cámara, como además, de hecho, creo que el presidente del Senado le ha dado la posibilidad a Puigdemont para que vaya al Senado a defender su postura. Una vez que esto pasa, la comisión hace una propuesta bien de aprobación de las medidas que le ha propuesto el Gobierno, bien establece una serie de condiciones a esas medidas o incluso puede proponer otras medidas. Y esa comisión lo pasa al Pleno del Senado. En el Pleno del Senado se debate. Hay dos intervenciones a favor y dos en contra, aparte de esas intervenciones representantes de los partidos, y se vota. Y por mayoría absoluta, es necesaria mayoría absoluta para la aprobación de esas medidas. ¿Eso qué pasa? Una vez con la aprobación del Senado, se devuelve al Gobierno y ya por la pelota está en tejado del Gobierno. ¿Tiene la obligación el Gobierno de aplicar? Como precisamente es un instrumento excepcional y extraordinario, no necesariamente. Ya digo, no hay experiencia en la aplicación de este artículo, pero por lo que sabemos de derecho comparado, no necesariamente, si considera que ha cesado ya la situación o que ya no se dan las circunstancias para aplicación, precisamente por ese carácter extraordinario y excepcional. No sé si ha quedado un poquito claro. Sí, por lo tanto, yo, para aclarar un poco las cosas, me imagino que en cualquier momento el Gobierno, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, podrá seguir adelante o frenar la aplicación del 155. Si considera que por cuestiones... ha habido una actitud, una actuación por parte del Gobierno catalán, el Parlamento catalán, pero eso, de marcha atrás, pues podrá paralizar, o se da otra circunstancia. Por ejemplo, en este caso, hablan de la convocatoria, por ejemplo, se podría dar el caso de aplicar el 155 con una serie de medidas, como bueno, pues que los ministros asuman las competencias que son propias de las consejerías de la Comunidad Autónoma, incluso el presidente del Gobierno, las competencias propias del presidente de la Generalitat,
y proceder a la convocatoria de elecciones, por ejemplo, y a partir de ahí pues cambia las circunstancias. Pero eso, decano, en un país como el nuestro, en el que la separación de poderes se lleva hasta sus últimas consecuencias, ¿no frenaría las consecuencias jurídicas de los actos que han cometido tanto las dos personas que están ahora mismo encarceladas, eso como por supuesto, los famosos Jordis, o como la presidenta del Parlamento, Forcadell, o como el propio presidente Puigdemont, ¿no? Sí, en eso nosotros lo tenemos clarísimo. Desde luego la gente puede estar muy tranquila, porque yo creo que si, a pesar de la sensación que pueda haber, si en un país hay división de poderes es en España. Y además creo que se está demostrando claramente. La justicia siempre nos acusan de ser lenta, será lenta, pero creo que está siendo bastante contundente en muchos aspectos de nuestra vida social, económica y política también, ¿no? Entonces, por supuesto, quien ha cometido un delito, por el hecho de que haya una negociación, no va a quedar eximido de responsabilidad. Eso, por supuesto, cada uno tiene que ser responsable de sus actos y quien ha cometido un delito tendrá que seguir el procedimiento hasta donde llegue. Si les tienen que condenar, les condenarán, y si les tienen que absolver, les absolverán. Eso ya entra dentro de la función jurisdiccional y la independencia judicial, por supuesto. Como son temas complejos, vamos a dejar que la gente en sus casas vaya poco a poco asimilando lo que hemos estado hablando hasta ahora en este Filandón. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos para seguir ahondando en estas cuestiones y en muchas más. También, pues eso, como decíamos, viajaremos también por la justicia de León. Seguiremos hablando de estos temas, de la Constitución, en unos instantes aquí en el Filandón. Hasta ahora. Continuamos en el Filandón, hoy ya saben, en clave judicial, para analizar sobre todo pues, el tema estrella de la situación en Cataluña, intentar conocerlo un poco más de cerca. Hemos estado analizando ese famoso artículo 155 y ahora nos vamos, Joaquín, a lo que viene a ser la reforma de la Constitución, que tantas voces surgen, ¿no?, en torno a esa posibilidad. Sí, porque la reforma de la Constitución es algo que está sobre la mesa desde hace mucho tiempo, no es nuevo, ¿no? Pero el conflicto catalán lo ha sacado a la luz con mucha más fuerza, ¿no? Todo esto obligaría a hacer una reforma de la Constitución. Es necesario porque, en fin, no olvidemos que la Constitución es del 78 y han pasado unos cuantos años, ¿no? Y la sociedad evoluciona, y me imagino que el derecho también, y la propia política del país también evoluciona, ¿no? Y incluso quizá habría que interpretar de nuevo si se incluye, si no se incluye, o de qué manera se incluye la capacidad de hacer un referéndum de una comunidad autónoma o del propio Estado, ¿no? Bueno, yo, como he dicho antes, solo puedo hablar de cuestiones jurídicas, no de cuestiones que incumben a la clase política, y son decisiones, además, lo de iniciar una reforma constitucional o no, eminentemente política, ¿no? Porque afecta a la estructura del Estado y a la propia regla del juego y de nuestra norma fundamental, que es la Constitución. Lo que sí puedo aclarar, y además creo que eso es importante, es cómo se puede llevar a cabo esa reforma, ¿no? Porque muchas veces la gente dice, bueno, pues hay que convocar un referéndum, hay que reformar la Constitución. Bueno, nuestra Constitución prevé un sistema de reforma, y lo prevé en los artículos 166 a 168. En primer lugar, dice o establece quiénes pueden propugnar esa reforma constitucional, que son las Cortes, el Congreso, el Senado o el Gobierno. Y también da la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan propiciar esa reforma constitucional a través de una petición al Gobierno para que haga una proposición de ley, o bien a una petición a las Cortes para que a través de una propuesta de ley que se puede debatir, incluso puede defenderlo, aquella autonomía que proponga esa reforma, pues se pueda iniciar esa marcha de reforma constitucional. Pues nuestro sistema constitucional, digamos, tiene dos mecanismos de reforma. Hace poco, no hace mucho, quiero decir, se hizo una reforma parcial de la Constitución en algunos puntos y no hubo referéndum, no fue necesario el referéndum. ¿Por qué? Porque se utilizó el mecanismo de 167. Hay dos mecanismos, el del artículo 167... ¿Fue en el año 2011, 2010, 11, sí, creo. Y el del artículo 168. ¿Cuál es la diferencia fundamental? El artículo 167 supone reforma parcial de la Constitución, y además de aquellas partes que no afecten ni al título preliminar,
ni al capítulo primero, sección segunda, del capítulo primero, título primero, derechos fundamentales y libertades públicas, ni al título 2 de la Corona. Cuando no afecte a esos apartados y no sea una reforma total de la Constitución, se puede utilizar el mecanismo de 167, que fue lo que ocurrió. En ese caso, con la aprobación de los 3/5 del Congreso y los 3/5 del Senado, se puede hacer la reforma. Incluso prevé que en el caso de que no se llegue a esta mayoría, se haga una comisión paritaria, Congreso-Senado, que haga una propuesta de reforma constitucional y con la aprobación de mayoría absoluta del Senado y 2/3 del Congreso se podría aprobar. Y en ese caso no es necesario referéndum. Lo que dice el 167 es que solo habría referéndum si, en el plazo de 15 días desde la aprobación de las Cortes, una décima parte de los senadores o de los diputados pidiesen la celebración de ese referéndum. En ese caso sería necesario, si no, no sería necesario. ¿Qué ocurre? En el caso del 168 es distinto, porque claro, el 168 establece la posibilidad de una reforma total de la Constitución o parcial de esas, digamos, partes fundamentales de la Constitución, como es el título preliminar, los derechos fundamentales y libertades públicas y la Corona. Claro, en una reforma como la que parece ser que se quiere pretender, en la que se cambie la forma de organización territorial, no solo ya la estructura territorial del título octavo, sino la forma de organización que podría afectar incluso al artículo de la Constitución que hablaba yo anteriormente, en cuanto a que se fundamenta la Constitución en la unidad indivisible de la nación española, que dice patria común e indivisible, vuelve a insistir en indivisible, pues lógicamente necesitaría un trámite parlamentario y además un referéndum que aprobase esa reforma. Y además ese trámite exigiría la disolución de las Cortes, porque el 168 lo que prevé es que una propuesta de esa naturaleza, de reforma constitucional, tiene que ser aprobada por 2/3 de las dos cámaras. Eso conlleva la disolución de las Cortes, la convocatoria de nuevas elecciones y el nuevo Parlamento que surja, nuevas cámaras, tendrán que aprobar de nuevo esa proposición, hacer una propuesta ya en concreto y ser sometida con aprobación de otras de los 2/3. Y en ese caso, además, se tiene que someter a referéndum. Claro, ¿qué referéndum? Vamos a ver, el artículo 1 dice que la soberanía nacional radica o reside en el pueblo español, de que emanan todos los poderes del Estado, y el pueblo español es el pueblo español. Claro, le iba a preguntar precisamente por eso, por este mantra que en Cataluña se dice del derecho a decidir, y ¿quién tiene que decidir? Es decir, pues los españoles teóricamente, si hay que votar, se vota, pero votemos todos, ¿no? Vamos a ver, es que yo, desde luego, yo interpreto desde el punto de vista jurídico, estrictamente jurídico, que tal y como se expresa la Constitución sobre la soberanía nacional y en que radica que habla del pueblo español es el pueblo español en su conjunto, no es una parte del pueblo español, porque además la ley de referéndum, cuando hace referencia a posibles reformas que afecten solo al tema de los estatutos o al tema de las comunidades autónomas, de 152, sí que prevé la posibilidad de referéndum a instancia de las comunidades autónomas, pero la competencia para convocar el referéndum es siempre del Estado. Entonces se tiene que hacer una proposición de determinada forma, pero aquí, hablando de una reforma constitucional que afecta a lo que es la organización territorial, afecta a principios tan esenciales como la unidad de España, etcétera, tiene que ser un referéndum, lógicamente, del pueblo español. Y el pueblo español es el conjunto del pueblo español. Por lo tanto, yo creo que jurídicamente, con la Constitución a la mano, no puede haber un referéndum, de esta naturaleza solo de una determinada parte de los ciudadanos, el censo del territorio español, para decidir algo tan importante como es la unidad y la integridad del territorio nacional. Si ustedes hace una semana, si no recuerdo mal, me refiero a los jueces decanos de toda España, hicieron una declaración en favor de los jueces que están en Cataluña y de las fuerzas de seguridad del Estado, fuerzas del orden de todo el país. Sí. Esa declaración responde evidentemente a cuestiones jurídicas, no políticas, pero responde exactamente, es decir, ellos se sentían indefensos, supongo, ¿no? Bueno, vamos a ver, esta declaración que fue muy debatida, tuvimos la reunión de decanos en Bilbao este día 16, 17 y 18 de este mes, de octubre. Pues en Bilbao se discutió una de las cosas, digamos, los temas que más tiempo llevó fue esto, no porque los compañeros no tuvieran claro que se trataba de hacer una manifestación de defensa de los jueces que trabajan en Cataluña, sino de los términos de cómo hacerlo para que no se pudiera dar ningún tinte de carácter político.
Pero yo creo que aquí no estamos hablando de política, estamos hablando de separación de poderes. De separación de poderes y de manifestación de que nosotros somos un poder independiente, sometidos al principio de legalidad. Nuestro único marco es la legalidad, empezando por la Constitución como norma fundamental, y que por lo tanto nos debemos y nos vamos a deber a eso siempre, y que siempre vamos a estar al lado de la Constitución y de las leyes. Le guste a quien le guste y le pese a quien le pese. Y queríamos poner de manifiesto esto. Además, hubo una intervención de 4 compañeros, 4 decanos de Cataluña, concretamente la decana de Barcelona, el decano de Lleida, la decana de Girona y la decana de Hospitalet, donde manifestaron cuál era la situación. Las situaciones o las experiencias personales eran distintas, un poco distintas en cada uno de ellos, pues porque quizá en un sitio como Lleida, que a lo mejor es más pequeño, se vive con una intensidad mayor, o como en Gerona, en fin. Y sí que nos pusieron de manifiesto que hay compañeros que están viviendo una situación un poquito difícil, pues porque ahora mismo en Cataluña se pone en duda por un sector de la población, yo no digo ni mayoritario ni muchísimo menos, pero sí un sector que ahora está teniendo mucho pábulo y por lo menos mucha publicidad, que pone en duda pues, nuestro compromiso, pone en duda nuestra legitimidad como jueces y como poder del Estado. Claro, están poniendo realmente en duda la legitimidad del Estado en sí mismo. Pues nosotros, al fin y al cabo, somos un poder del Estado que lo que tiende es a defender los derechos y la libertad de los ciudadanos, y somos la última barrera para esa defensa. Por lo tanto, creo que sí que teníamos que hacer una declaración en ese sentido, así la hicimos, y en relación con las fuerzas y cuerpos también mostramos nuestro respeto por la labor que están haciendo, porque muchas de las actuaciones en las que se les están pues acusando de violencia desmedida, desproporcionada y tal, pues sí, estaban cumpliendo órdenes judiciales. No olvidemos que el referéndum era un referéndum ilegal y que había órdenes judiciales para que no se pudiera celebrar el referéndum, lógicamente, porque al fin y al cabo se estaba haciendo algo que el Tribunal Constitucional había prohibido a través de la suspensión de esas leyes, aparte de leyes que no tienen fundamento ni sustento, como lo ha dicho el Tribunal Constitucional en esta sentencia de 17 de octubre. Por lo tanto, ellos cumplían con órdenes judiciales y de ahí que mostrásemos nuestro respeto a su actuación. Nos acercamos a la recta final del Filandón, nos acercamos también a la provincia de León. Sí, vamos a fijarnos un poco también en cómo funciona la justicia en León, que seguro que a nuestros telespectadores les interesa. Y la última noticia que hemos recibido ha sido una buena noticia, por lo menos, ¿no? Porque después de hablar de los problemas del sistema informático que se iba aplicando estos últimos años, de las demandas de nuevas instituciones judiciales por parte de los jueces de León, finalmente, no sé si cumple sus expectativas, pero por lo menos hemos conseguido el juzgado de instrucción número 11, algo es algo, ¿no? De primera instancia. De primera instancia de instrucción, sí. Bueno, algo es algo, efectivamente, no es todo lo que necesitamos, pero bueno, este es un juzgado que ahora en la creación, algo más de 90 juzgados que ha habido, después de 3 años largos sin creación de un órgano judicial, pues hemos logrado. La idea de que este juzgado de primera instancia número 11 sea o se convierta en el juzgado, digamos, número 2 de familia. Realmente aquí no tenemos un juzgado de familia como tal, sino que tenemos un juzgado de primera instancia número 10 que tiene competencia exclusiva en materia de familia, incapacidades, tutelas, etc. Es un juzgado que está totalmente desbordado porque tiene un número de registro prácticamente el doble del módulo que el Consejo prevé o establece para este tipo de juzgados. Esto se viene poniendo en manifiesto en la memoria que tanto la presidenta de audiencia como yo, como juez decano, emitimos todos los años, y poníamos de manifiesto que este juzgado ya la situación es sostenible. De facto, lleva funcionando en realidad un segundo juzgado porque tenemos 2 funcionarios de apoyo y una juez, en este caso una juez de la sección territorial, que en sucesivas jornadas viene trabajando desde hace aproximadamente 3 años. O sea, que desde hace 3 años este juzgado realmente funciona como 2 juzgados, aunque siempre en la sede de un solo juzgado, pero con 2 jueces y con 2 funcionarios más de refuerzo. Por lo tanto, lo que se hace con esta creación es venir a reconocer una situación que de hecho ya se estaba dando. Entonces, sí que de alguna forma pues cumple parcialmente las expectativas. Hombre, lo ideal sería a lo mejor un juzgado social más, aunque ahora, bueno, más o menos se están poniendo ya los datos estadísticos, están poniendo ya en una situación de mayor normalidad, pero durante estos años, como consecuencia de la crisis, el juzgado social
pues han sufrido un volumen muy importante, ¿no?, de trabajo. Y entonces sí que habíamos pedido también la creación y la posibilidad de un juzgado exclusivo de violencia de género, pero aquí nos encontramos con que los datos estadísticos del juzgado de instrucción en León pues no llegan al módulo total que tendrían que llegar para que esto pudiera ser factible, con lo cual me parece que vamos a tener que esperar un poquito. Una sección de la audiencia en el Bierzo, pero también aligeraría, ¿no?, el trabajo de la audiencia provincial. Sí, pero yo creo que eso está un poquito parado, ¿eh? No ha estado en la última memoria, por lo que yo tengo entendido de la presente audiencia, pero está porque realmente ahora ya no hay vistas prácticamente en los recursos de apelación. Entonces, como es un trámite escrito y bueno, pues el volumen de trabajo sí que se ha centralizado, por ejemplo, con el tema cláusula suelo, que podemos, si queréis, hablar un poquito, se ha centralizado en León Capital a través del mecanismo que ha puesto el Consejo General del Poder Judicial en funcionamiento, con esa digamos, separación de todos los procedimientos de esta naturaleza en un solo juzgado. ¿Está funcionando bien este sistema? ¿O bueno, pues ha tenido también, sí, ha tenido nuestras críticas en la reunión de decanos porque no en todos los sitios está funcionando de la misma manera. Claro, todo depende del volumen de trabajo. Cuando queremos encapsular un problema, a veces puede funcionar y a veces no. De hecho, estuvo en el juzgado mercantil residenciado durante muchos años. Y ahí lo que no funcionó mal porque lo que hicimos fue reforzar el juzgado mercantil a través de una compañera, una juez de adquisición territorial, dos en realidad, que estuvieron trabajando de forma sucesiva con el juez de lo mercantil y que se dedicaban exclusivamente a cláusula suelo, con lo cual el funcionamiento del juzgado pues era con dos jueces y bueno, más o menos funcionó. Ahora, ¿qué pasa? Se ha dado la competencia exclusiva en materia de condición general de contratación al juzgado número 7 primera instancia, pero no para que lo lleve la compañera titular del juzgado número 7, sino para que lo lleve otro compañero, en este caso una compañera que además viene de la última promoción de la escuela de práctica de la escuela judicial, con lo cual es una compañera que todavía ni siquiera ha tomado posesión como juez, que está asumiendo esa carga de trabajo y lo está asumiendo ella sola. Y para que nos hagamos una idea, desde junio que empezó la medida hasta, me parece, yo creo que a día 15, llevábamos casi 2.000 demandas de condiciones generales de contratación. Con lo cual, a este ritmo nos podemos encontrar que en diciembre o enero estemos en 4.000 fácilmente. Claro, esta solución además ha sido de carácter temporal, porque pues, los compañeros y compañeras de esta promoción última, que están distribuidos por distintos partidos judiciales de España para esta función, van a tener que ir a tomar posesión de sus juzgados en algún momento. Y entonces el problema va a ser cómo o quién va a asumir esos procedimientos. El Consejo nos ha asegurado desde el primer momento, yo he estado en ese sentido, creo que bien informado, por lo menos de la voluntad del Consejo, que en ningún caso lo iba a asumir la titular o el titular del juzgado al que se le ha asignado, porque eso sería inviable. Entonces, están buscando alternativas de comisiones de servicio, en fin, no sé cuál será la solución final, pero el problema es que el volumen, por ejemplo, León, os diré que es una de las provincias con más volumen de cláusula suelo, proporcionalmente al número de habitantes, por supuesto, en Castilla y León, y a nivel nacional de las que más proporcionalmente cláusula suelo y condición general, procedimiento de condición general de contratación tiene. Quizá porque, bueno, pues aquí hubo mucha hipoteca de Caja España y era una entidad que solía establecer la cláusula en sus condiciones hipotecarias. Es el expediente digital, yo creo que es uno de los grandes problemas que ha tenido León y la justicia en León. No ha funcionado y yo creo que sigue sin funcionar, ¿no? Es algo que además, si hablamos, como hemos hablado en un momento, de los retrasos continuos que tiene la justicia, no probablemente por culpa de los jueces, sino por culpa de la falta de personal, ¿no? Pero eso ha redundado en un problema de lentitud, ¿no? Bueno, vamos a ver, es que es un tema muy complejo el del expediente digital. Yo más de una vez, y yo creo que en este programa incluso lo he dicho, que el expediente digital es un instrumento muy bueno de cara al futuro. El problema no es el instrumento, es qué condiciones tiene ese instrumento, cómo se aplica, cuándo, de qué forma y en qué contexto. Es decir, el expediente digital es una de las tres patas del banco.
expediente digital, oficina judicial y tribunales de instancia. Cuando fallan esas tres patas del banco, el banco se va a caer, o la mesa se va a caer. ¿Qué ha acontecido también? Pues que se ha implantado de un día para otro, absolutamente de un día para otro. Entonces, ¿qué ocurre? Que no ha habido, yo entiendo, la formación suficiente, la información suficiente, y de un día para otro, insisto, nos hemos encontrado que teníamos que cambiar de sistema de trabajo. Nosotros, y lo hemos dicho en la jornada de jueces decanos, no solo nos oponemos a la informatización y a todo lo que sea los instrumentos telemáticos o los medios telemáticos, algunos, yo siempre lo digo, yo en mi caso en el año 95 me compré un ordenador que me pagué yo y me lo llevé, en aquel caso, a mi despacho del Juzgado de Ponferrada, y yo trabajaba con mi ordenador, me compré mi base de datos, etcétera. Es decir, no es un problema que nosotros no queramos adaptar, al contrario, todos tenemos ordenador en nuestras casas y trabajamos habitualmente con los instrumentos informáticos y telemáticos. El problema es cuando esos instrumentos, y en este caso el expediente digital, se instala sin las comprobaciones suficientes, con defectos de funcionamiento, con una capacidad de línea que es más que deja mucho que desear, y nos encontramos muchos días que entramos, ahora nosotros no tenemos ya las bases de datos, son todas a través de online, a través de la página del Consejo, etcétera, y muchos días nos encontramos con que falla y no tenemos acceso a esa página. O vamos a firmar, ya utilizamos la firma electrónica, y no podemos acceder al programa de firma, o no podemos acceder al visor. Entonces, ¿qué ocurre? Si no podemos acceder a ese visor, no podemos ver los procedimientos. Entonces, lo que sí consideramos es que se tenía que haber implantado de forma paulatina, paralelamente al papel. Ir poquito a poco solucionando los problemas, y una vez que estuvieran solucionados los problemas, implantarlo en su totalidad. Y luego, sobre todo, exigimos que los medios sean de mayor calidad, porque creo que en la justicia nos estamos jugando, no los jueces, se está jugando la sociedad mucho dinero en la administración de justicia, no por lo que se invierte solo, sino por lo que se mueve en la administración de justicia todos los días. La administración de justicia, y por las consecuencias que tiene incide mucho en la economía de un país. Yo creo que es una cosa que la gente no piensa, incide mucho en la economía del país. Entonces, lo que necesita es unos medios, pues como puede tener la agencia tributaria, como puede tener la Tesorería General de la Seguridad Social. A mí una cosa que me sorprende, hemos llegado a la paradoja de que los expedientes administrativos que tienen que presentarse desde el 1 de enero de forma digital en los juzgados a través de una plataforma del Ministerio, pues no se haya hecho, y hayamos tenido que tener una lucha con administraciones que ya desde hace muchos años utilizan el expediente digital y tienen toda su documentación digital para que nos transmitiesen digitalmente sus expedientes, entre otras cosas porque nadie les había advertido, aunque bueno, está en la ley y tenían que conocerlo, pero nadie había probado si existían los mecanismos o los instrumentos suficientes de transmisión de esa información, de si el sistema en sí del Ministerio de Justicia era capaz de asumir, etcétera. En fin, una serie de problemas que se tenían que haber contrastado antes de poner en funcionamiento. Siento interrumpir al juez decano de León, pero se nos ha acabado el tiempo de este filandón. Son muchos los temas que hemos abordado en esta tertulia, muy interesantes y muy necesarios para conocer también un poquito más el funcionamiento de la justicia y también en la provincia de León. Juez decano Luis Alberto Gómez, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros. Este filandón, y gracias también a Joaquín Torné, a Germán Gabela, muchas gracias placer, por haber supuesto. estado aquí. Y gracias, por supuesto, a todos ustedes por habernos acompañado un miércoles más en el filandón. Dentro de 7 días no regresamos, es festivo, ya saben, 1 de noviembre, habrá programación especial, pero sí para el miércoles siguiente. Así que hasta entonces les emplazamos y de momento, pues buenas noches y gracias por su atención.